Acuérdense que nos habíamos quedado, si mal no recuerdo, nos habíamos quedado Una en... pregunta, Dígame. pues, uno sabe, por si acaso, si nos van a dar libros o no. Sí, sí, he escuchado que se va a dar libros, pero libros de química no. Yo creo que casi por lo general los libros que se entrega es uno de matemática, uno de lengua y, No. y quizás pare de contar. No sé si venga otro libro, pero así siempre se ha trabajado, ¿no? Ya. Si me hace acuerdo, en la clase anterior revisamos lo que viene siendo el método, el método científico. También revisamos lo que viene siendo magnitud de física, también, ¿verdad? Vimos que era, por ejemplo, cuáles son las unidades básicas en el sistema internacional. Indicamos cuáles son las unidades derivadas. Unidades derivadas se refiere a que están formadas por las unidades básicas, ¿no? Es decir, al multiplicar, por ejemplo, metro por metro, me queda metro cuadrado, al multiplicar metro por metro, me queda metro cúbico, que es un volumen, así sucesivamente, ¿no? Esas son unidades derivadas. También hablamos entre la diferencia de masa y peso, si mal no lo recuerdo. No sé si alguien me puede indicar cuál es la diferencia entre masa y peso, según su concepto, ¿no? Puede levantar la mano. Levante la mano con confianza nomás. Disculpe, pero eso ya no lo vimos. Claro, por eso estoy diciendo que Cristel, ayúdenme, que ya lo revisamos, sino que estoy Pero haciendo eso un ya repaso. no lo vimos. Según lo que yo entendí la clase pasada, la diferencia entre masa y peso era que la masa era lo que nosotros teníamos, era algo que no variaba. En cambio, el peso sí podía variar dependiendo de la gravedad. Perfecto. Ese es el concepto, ¿no? Esa es la diferencia. Adamari, no sé si le está fallando un poquito el internet, porque yo la escuché cortada. O si me está fallando a mí, no sé si los demás me escuchen bien a mí. En caso de que me escuchen mal, o se escuche cortado, vamos a utilizar los aplausos, ¿no? Vamos a hacer uso de los aplausos para, en caso de que se me escuche cortado, y si obviamente todos tienen aplausos, entenderé que es mi problema, ¿no? El problema es mi conexión. Creo que esto no vimos, ¿verdad? Entonces vamos a ver mediciones. Mediciones no vimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo mido el volumen? Dice, el volumen es una propiedad general de los cuerpos que no distingue los tipos de materia debido a que todos poseen volumen. Cuando hablamos de volumen, tanto la materia en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso, siempre va a tener un volumen. Algunos más que otros, obviamente. Y muchas veces la relación del volumen está directamente relacionada, bueno, en sí la relación del volumen es directamente proporcional a la masa, ¿no? Mientras más masa tenga un objeto, ¿sí? Mayor volumen va a tener. Hablando del mismo objeto, ¿no? Si lo comparamos con otro, allí puede variar. Por ejemplo, si comparamos la masa que tiene un algodón de azúcar comparado a la masa que tiene una manzana, ¿cuál es más masivo? Bueno, a la sandía, ¿ya? No, a un melón, porque es más pequeño. Algodón de azúcar de esos grandes, ¿no? El melón es más pequeño, pero es más masivo. Al ser más pequeño significa que tiene menos volumen. Entonces, la relación del volumen, si hablamos del mismo cuerpo, ahí es que sí, la propiedad se cumple que mientras más masivo es, ¿sí? Mayor es su volumen, del mismo cuerpo, no comparándolo con otro. ¿Ya? Dice, los cuerpos poseen masa y se prolongan en el espacio, dice. Ocupan un volumen, el volumen de un cuerpo sólido presenta la extensión espacial en la que cabe la materia y que no puede ser ocupada por otro cuerpo, ya que estos son impenetrables.
Bueno, la de los sólidos, ¿no? Y la ley de que un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro cuerpo. Si usted está sentado y viene una compañera y quiere sentarse en esa silla, para que ella se pueda sentar en esa silla, necesita que usted salga. Obviamente sin tomar en cuenta de que se puede sentar en las piernas y demás. Y esa es la ley de... Eso es lo que nos indica que un cuerpo, ¿sí?, no puede ocupar el espacio de otro cuerpo. Y entonces cuando dice, pero si yo introduzco, qué sé, una canica, una bolicha, una canica en el agua, estoy ocupando el espacio que ocupa el agua. No, no es correcto. ¿Por qué? Porque el volumen de agua, donde va la canica, se ve desplazado, Esto usted lo puede hacer un simple experimento llenando un vaso de agua. Llena un vaso de agua, pero llénelo al ras. E intente introducir cualquier objeto, cualquiera, ¿sí?, con una consistencia sólida para que el experimento sea mucho mejor. Entonces llene el vaso de agua e introduzca un objeto. Usted se dará cuenta que aunque ese objeto entra a lo que viene siendo el agua, el líquido se va a regar. El líquido, en este caso el agua, se va a regar. ¿Por qué? Porque ese volumen está siendo desplazado, ¿sí? El volumen de agua que se riega es el volumen desplazado del objeto. Y esa es una forma de medir. Esa es una forma de medir el volumen. Por ejemplo, mire aquí, ¿sí? Tenemos una pipeta graduada. Bueno, no es pipeta. Ay, se me fue el nombre. Pero bueno, tenemos este objeto que está graduado, ¿verdad? Está graduado, me imagino que en medidas de volumen, con medidas de litro, puede ser litro, metros cúbicos, ya. Entonces mira aquí, está graduada y tiene líquido. Entonces cuando no está el objeto, va a tener una determinada medida, ¿verdad? Según lo que yo le explicaba. Cuando no está el objeto, va a tener una determinada medida. Cuando usted introduce el objeto, esa medida va a cambiar, E imaginemos que en un inicio le marcaba, yo qué sé, 0.5 metros cúbicos, ¿ya? En un inicio le marcaba 0.5 metros cúbicos. Es bastante, pero es un ejemplo, ¿no? Y después usted introduce el objeto, y ahora le marca 0.8. ¿Ya? Entonces la diferencia entre esas dos medidas es el volumen que usted añadió. Entre 0.5 y 0.8 la diferencia es 0.3. Es decir, que el volumen de ese objeto que usted introdujo dentro de ese recipiente está dado por 0.8, 0.3, ¿qué digo? ¿Sí? Entonces, aquí hay algunos objetos para poder medir el volumen. Por ejemplo, las probetas, buretas, matraces aforados, ¿sí? Este es para medir más que nada cuerpos sólidos, ¿no? Si no me escucha muy bien la voz es porque ahorita tengo la garganta, no es el coronavirus, así que no se asuste. Y además que no lo puedo contagiar por... A ver, seguimos. ¿Cómo medimos la temperatura y el calor? Yo creo que muchos ya sabemos, o en algún momento hemos relacionado la temperatura, la toma de temperatura con algún instrumento, ¿verdad? Por lo general, este instrumento, pues, es el termómetro el típico termómetro, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos la temperatura? Mediante un termómetro. Cuando hablamos de temperatura también y hablamos de unidades, hay diferentes unidades. Por ejemplo, aquí, si nosotros vemos, tenemos las diferentes escalas, ¿no? Kelvin, Rankine, Reaumur, centígrados o Celsius y Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, ¿alguien de ustedes sabe cuál es la menor temperatura conocida? ¿Alguien de ustedes? Así como cultura general, ¿sabe cuál es la menor temperatura conocida? No.
Menos No. 98 grados que fue en la Antártida. No, en general. No, no lo de la Tierra, hablo en general. Ah, no sé. No. Ya, para hacérselo muy simple, para hacerlo muy simple y que ustedes tengan una respuesta inmediata, la menor temperatura son los 0 grados Kelvin. ¿Sí? Los 0 grados Kelvin, que se conoce como lo indica aquí, el cero absoluto. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Si usted se va al espacio, y se alejase mucho, se dará cuenta que la menor temperatura que usted puede medir es ese, los 0 grados Kelvin, que a nuestro sistema de unidades que nosotros utilizamos serían los menos 273.15 grados centígrados. Aquí lo puede ver, ¿no? En esta tablita. Los 0 Kelvin, el cero absoluto, por eso se lo conoce como el cero absoluto, es decir, menor a eso no hay. 0 Kelvin o en nuestro sistema los menos 273.15 grados centígrados. Se lo suele redondear a menos 273, ¿no? Se lo suele redondear. ¿Ya? Y cuando hablamos de a qué temperatura se congela el agua, ¿quién me indica? ¿Quién me indica a qué temperatura se congela el agua? 273.15 Kelvin. Sí. Muy bien, tiene aquí la pollita, ¿no? Entonces, ¿qué significa que a esa temperatura se congela el agua? Es que obviamente pasa de un estado líquido. Si usted metiese a congelar agua a su nevera, la temperatura va a ir bajando, ¿verdad? Va a ir bajando el líquido que yo ingresé a la nevera. También puede hacer el experimento. La química me gusta mucho por lo que se trata de experimentar. Pero ahí está su curiosidad, ¿no? Su curiosidad es la que le permite ir a experimentar o no ir a experimentar. No necesariamente necesitamos un laboratorio. Si necesitamos un laboratorio si queremos medir pH y cosas así, o algún instrumento de medición exacta. Pero para poder identificar si es algo. Ahora, ¿qué pasa? El líquido comienza a disminuir su temperatura, ¿verdad? Imaginemos que el líquido estaba a 35 grados centígrados en nuestro sistema de unidades, ¿no? Entonces comienza a bajar, pasa 15, por ejemplo, usted hizo unos helados y su temperatura era 35. Entonces usted si va a los 15 grados centígrados, bueno, dependiendo del líquido, ¿no? Si usted va a los 15 grados centígrados a ver si ya está en los helados, ¿qué va a pasar? No van a estar, incluso va a estar hecho todo líquido. ¿Sí? Si usted ya va a los 0 grados centígrados, ya va a encontrar esas dos fases. Va a encontrar cierta fase que se encuentre en sólido, es decir, congelado, y cierta parte que se encuentre en líquido. ¿Ya? Y obviamente ya después a eso, ya viene la etapa de congelación, porque una vez que ya entra en 0 grados centígrados, todo el líquido se comienza a congelar. Cuando hablamos del agua, ¿no? Dependiendo de cuál es el líquido, puede cambiar ese punto de congelamiento. Puede ser mayor, puede ser menor. Y hagamos un experimento, ¿ya? Hagamos un experimento y vamos a ver cómo le sale. Haga lo siguiente. Va a ser como tarea. Haga lo siguiente. Tome un vaso de agua. Que no sea vidrio, ¿no? Porque si usted recuerda que si mete el vidrio en la nevera, se le va a quebrar. ¿Por qué? Por termodinámico no sabe que los materiales en frío se contraen y en caliente se expanden, ¿verdad? Los materiales cuando están fríos se contraen, cuando son calientes se expanden. Entonces, ¿qué va a pasar? Si usted el vidrio, que es delicado, lo pone a congelar, se va a querer contraer. Y entonces todas esas fuerzas van a actuar y al momento que a veces ni siquiera necesita tocarlo. A veces se quiebra solo. Otras veces necesita, apenas lo que toca, ya se le quiebra. Entonces no meta vidrio, meta un jarro o meta plástico.
Entonces mete esos vasitos de plástico, uno métalo con agua, solamente agua, de la llave si desea. Y el otro mételo con agua salada. Es Sí, decir, ahorita, ¿qué pasó? Eso te asustar. ahorita. Ahorita más tarde. Ok. Ya, levanten la ¿El mano. otro Ya. con qué lo metemos? Agua salada. Es decir, mézclalo con sal y métalo también juntos, ¿no? Y vea cuál de los dos se le congela primero. ¿Sí? Y ahí me indican si pudieron resolver el experimento. ¿Ya? ¿Les parece? Dígame, Cristian. ¿Por dónde le indicamos? ¿Va a abrir un foro o cómo? No, yo les preguntaré. Bueno, Les preguntaré la experiencia, cómo les fue. Dígame, Giancarlo. Podemos hacer un video y después como mostrarles. Por mí sería perfecto, no tengo problema. No se lo calificaré, As- es únicamente como participación. Ah, haríamos el video y se lo mandamos. O No, si ese lo podemos presentar aquí, usted comparte y lo podemos presentar en la clase, no tengo problema. ¿Saben cómo compartir? bueno. Sí, aquí sale la opción de compartir. Sí. Sí, ya. Gusta esa opción. Sí, Ya. Valentina creo que tenía otra pregunta, ¿no? Usted preguntó ese día, bueno, que yo no estaba en alguna clase, creo, con usted, de química. Preguntó si de la piedra y la pluma. Sí. Ah, ya. ¿Por qué? Preguntando. ¿Usted la sabía la respuesta? Se supone que en lo que yo investigué salió que caían al mismo tiempo. Sí. En el vacío, ¿no? En el vacío caen al mismo tiempo. Si usted la lanza en condiciones reales, el vacío, para que no lo entienda, es la ausencia de aire, ¿no? Únicamente, la única fuerza externa que aparece allí es la gravedad. Entonces, por eso, cuando se quiso medir la gravedad, se lo hizo en el vacío. En cambio, cuando usted lo lanza en lo real, es decir, si ahorita yo lanzo una pluma y una piedra, la gravedad no va a ser la única fuerza que actúe sobre ese objeto, sino que también va a actuar el empuje del aire. ¿Sí? Por ejemplo, si yo lanzo así, la hoja, no es lo mismo lanzarla así. Porque hay un empuje del aire hacia arriba, ¿no? Bueno, eso es física. Ya, bueno, le indicaba, ¿no? No le voy a calificar, no le voy a poner mala nota si no lo hace, buena nota si lo hace. Es únicamente para que usted le vaya cogiendo cariño a la química que se le debe de comer. Ya. Y la evaporación. Entonces, 0 grados centígrados se congela el agua. ¿Y la evaporación? ¿A qué temperatura se evapora el agua? 373.15 Kelvin. Con nuestras unidades de medida. Kelvin. A los 1000 grados centígrados. A los 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. Sí. Estamos. Entonces, muy bien, chicos. 100 grados centígrados. Y ahí está el error. Ebulle el agua. Yo pienso que aquí está mal escrito. Bueno, sí, se evapora. Ebulle. Porque hay un punto conocido como el punto de ebullición. Que es el punto donde todos los líquidos pasan del líquido a gaseoso. Eso ya lo veremos también más adelante. Y el agua ebulle a esa temperatura, porque el agua también se evapora a temperatura ambiente. El típico ejemplo de que usted está trapeando su casa y por ahí se le queda un charquito. Si usted deja el charquito allí, tarde o temprano se va a secar, sin necesidad de que usted coja un fogón y comience a tirarle fuego, ¿no? Para que llegue a los 100 grados centígrados. Porque la temperatura normal, al menos ahorita creo que está a unos 27. Suele ser 27, 30, 25 a 30 grados centígrados aquí en Balsar. Obviamente con sus variantes, ¿no? Bueno, aquí como medimos la temperatura, aquí por ejemplo tenemos un termómetro de mercurio, yo creo que este se nos hace familiar a todos, ¿no? Y acá tenemos un termómetro de alcohol. Hoy por hoy ya la tecnología ha avanzado de tal forma de que estos termómetros quedan obsoletos, ¿no?
quedan obsoletos. No sé si ustedes han podido ver en las noticias que le miden la temperatura únicamente mediante rayos, ay, se me va la palabra. Ay, infrarrojo. Los infrarrojos. Sí, correcto, muchas gracias. Rayo infrarrojo. ¿Ya? Aquí, estas formulitas sí se tienen que aprender. ¿Sí? No tengo la pizarra acá a la espalda, pero estas formulitas se las van a tener que aprender. La primera fórmula me hace relación a cómo convertir unidad. Cómo convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit. ¿Ya? De grados centígrados a grados Fahrenheit. Y la otra ecuación, la que tienen a la derecha, me da la ecuación para resolver o convertir de grados Celsius a grados Kelvin. ¿Ya? ¿Por qué la ecuación de grados Celsius a grados Kelvin es más simple? Es porque la relación que existe entre grados Kelvin y grados Celsius es lineal de 1 en 1. Es decir, imagínense, en 0, no sé si se ve, déjenme dejar de compartir. Me refiero a que es lineal, ¿por qué? Porque en 0 grados Kelvin hay 273 grados, en 0 grados Celsius hay 273 grados Kelvin. ¿Se entiende? Y si los Kelvin aumentan 1, ya decir Kelvin se me hace raro teniendo un compañero llamado Kelvin. También aumenta 1 el centígrado. Si los grados Kelvin aumentan en 2, también aumentan en 2 los grados Celsius. Es decir, la relación es directa. Por ejemplo, si yo tengo 273 grados Kelvin, tengo 0 grados centígrados y ahora sí tengo 280, es decir, aumenté 7, ahora tengo 7 grados Celsius. ¿Se entiende? Es directa, avanza de 1 en 1. Cosa que no pasa con los Fahrenheit. Con los Fahrenheit sí hay una relación allí de unidades. También es lineal, pero no es lineal de 1 en 1, se podría decir. Yo creo que, diga, la clase pasa rapidito, yo creo que hablo mucho. Ya, entonces, en la siguiente clase vamos a ver cómo resolvemos ejercicios con estas formulitas. Sería bueno que ya se las venga aprendiendo, ¿no? ¿Cómo medimos la presión? Pues mire aquí. Aquí la famosa unidad que vamos a utilizar será el pascal, ¿sí? El pascal, que es newton sobre metros al cuadrado, ¿no? Bueno, aquí lo indica, ¿no? Un pascal es la relación entre newton, que es la fuerza, ¿verdad? Sobre metros al cuadrado, que es el área. Es decir, que la presión, bueno, si ustedes ven en física presión, se darán cuenta que es la relación entre fuerza dividido por el área donde está actuando. ¿Sí? Estamos. ¿Cuál es la presión? A ver, así como cultura general, ¿cuál sería la presión? La presión de la atmósfera. Es decir, la presión que genera la atmósfera a nivel del mar. ¿Alguien la conoce? Yo no. No. Bueno, entonces le queda como investigación. ¿Sí? Para que no anden investigando cosas que no son. Es un valor muy cercano que ustedes tienen aquí. ¿Sí? 1 punto algo. ¿Ya? Investiga. Esa sí es la pregunta. Aquí algunos instrumentos para medir la presión, por ejemplo el barómetro, ¿sí? O el manómetro. El manómetro le mide la presión manométrica, valga la redundancia, y el barómetro suele medir presiones absolutas, que es la mezcla entre la presión manométrica y la presión atmosférica, es la suma. Dígame, ¿quién levanta la mano? Valentina. ¿Cuál es la pregunta? Porque me van a investigar. Sí, le mando así mismo, por curiosidad y por cultura general, le mando a investigar a qué es igual la presión atmosférica.
¿Sí? Ya. Pero no busquen, les pido que vayan a investigar el valor, ¿no? No me va a decir tantas unidades de mercurio, porque eso no me te piden. Dígame, Valentina. Ya no, ya no. Vale. Alguien más levantó la mano, pero la bajó rapidito, no sé quién fue. Bueno, y conversiones de unidades, eso ya nosotros ya lo tenemos trabajado, ¿verdad? ¿Cómo yo convierto las unidades? ¿Cómo la convierto? Primero conociendo las unidades, ¿verdad? Conociendo las unidades y luego conociendo la relación. Por ejemplo, aquí hay algunas relaciones. Esto también necesito que lo vengan repasando. ¿Sí? Por ejemplo, dice que 1 kilómetro, ¿cuántas millas terrestres tiene? ¿O cuántas millas? Es que existe la diferencia entre millas náuticas y millas terrestres. Por eso es que le ponen la palabra terrestre, pero nosotros la solemos usar como millas, ¿no? ¿Cuántas millas tiene? 0.62. ¿Sí? Con que se aprenda hasta 0.62 es más que suficiente. Si su poder de aprendizaje es mayor y usted desea aprenderse 3 cifras, 4 cifras, 5 cifras, por mí está perfecto, ¿sí? 1 centímetro, ¿cuántas pulgadas tiene? Tanto, 0.39. 1 metro, ¿cuántas yardas tiene? 1.09. Así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, mire, 1 metro tiene 3.28 pies. Estas unidades quizás son más importantes porque las unidades del sistema inglés sí se las van a encontrar, Unidades como pies, unidades como libras, unidades como pulgadas, ¿sí? Son unidades que ustedes sí se topan dentro del medio laboral porque son las unidades del sistema inglés. Y esas unidades sí se las utiliza y son incluso comerciales. Por ejemplo, usted cuando va a pedir clavo, usted no dice, deme un clavo de 3 centímetros. Lo llama por pulgada, ¿verdad? Dígame. Profe, una pregunta que yo tengo. ¿Por qué las unidades de medición cambian según la región en el que se encuentran? Ya, eso es porque él es igual que el idioma. ¿Sí? Es igual que el idioma. Según se fueron dividiendo las culturas, cada quien comenzó a seleccionar un sistema de unidad. ¿Ya? Por ejemplo, lo que le decía la otra vez, cuando hablamos de pulgadas, ¿por qué se llama pulgadas? ¿Por qué se llama pies? Porque fueron medidos del pulgar, fueron medidos del pie, de alguna persona importante en su momento, etc. ¿Sí? Entonces, obviamente, digamos, en un inicio, en Estados Unidos se desarrolló cierto sistema de unidades, mientras que en Europa se desarrollaba otro, mientras que en América del Sur se desarrollaba otro, ¿ya? Hasta que ya en su momento, cuando se hacen las organizaciones internacionales y demás, entonces, por ejemplo, la UPAC, que es la de la química, entonces ellos ya dicen, ya marcan un sistema, ¿ya? Pero un sistema que una nación se adopte a un determinado sistema, eso no lleva un día ni 2 días, eso lleva años, ¿sí? Entonces, quizás, de aquí a 10 años, a 20 años, ya nosotros ya no escuchemos pulgadas, ya no escuchemos pies, ¿sí? Sino que ya escuchemos únicamente en metros, centímetros y demás, porque se va adoptando esa medida. Pero es complicado porque, ya le digo, son medidas comerciales, y por lo general, si Estados Unidos no cambia ese sistema, difícilmente se podrá trabajar en un mismo sistema. Está. Pero para eso existen las relaciones entre qué ellos consideraban un pie con relación a lo que nosotros consideramos un metro, etcétera, ¿no? Y ahí están las relaciones. Y eso es lo que usted tiene que aprender. Obviamente nos facilitaría la vida a todos que se trabaje en un mismo sistema. Eso está clarísimo. Pero no lo es, ¿no? Y ahí es que nos complica. Ya le digo, unidades importantes como las libras en relación a las unidades del sistema internacional, que recuerden que son kilogramos, en la parte superior estaba, ¿no? Kilogramos, metros, segundos, candela, ¿cuál se me pasa? Etcétera, ¿no?
Bueno, en la parte de arriba lo pueden ver. Y así, yo creo que terminamos con cómo convertir. Y ya el día de la siguiente clase sí vamos a ver ejercicio, que es lo que quizás a la mayoría le preocupa más. Cómo se resuelve un ejercicio. Y los que les encanta leer habrán disfrutado de estas primeras clases, porque es únicamente leer. Si usted se da cuenta, solo lee el primer capítulo y usted ya es una experta en qué es la química, que, por ejemplo, el concepto que dio su compañera, ella ya sabe qué es la masa, con diferencia del peso, etc. Solo tiene que leer, es así de simple. ¿Alguna pregunta adicional para ya despedirme? Tiene prendida la cámara, Mari. Ya, con un efecto raro, eso sí. No hay preguntas entonces. Bueno, entonces yo lo dejo, chicos, ¿no? Vayan a su siguiente clase, cuídense, cuiden los suyos, lávense las manos. Chao, chao.